Hola, ¿cómo están? Laura de Satua. Hoy en el Entrenos de Satua tendremos como invitado a alguien que yo admiro mucho, un excelente profesional ligado a la psicología. Nuestro invitado es licenciado en psicología con especialidad en neuropsicología, magíster en educación superior, miembro de ALANOC Sudamérica, psicólogo de la Fundación Tix Toret Bolivia, con más de 20 años de experiencia en el área clínica y en el área de educación superior, pregrado y posgrado. Él es el licenciado Raúl Martín Bacapereira Urgel, y hoy día, junto a este excelente profesional, hablaremos sobre el TDAH o déficit atencional con hiperactividad. Hola Raúl, ¿cómo estás? Bienvenido al Entre Nos de Satua. Estoy muy agradecida de tenerte hoy como invitado. Hola, buen día. Muy agradecido a vos por invitarme a tu excelente programa y bueno, con gusto de poder compartir un poco de mi conocimiento acerca de esta condición del TDAH, que debe ser algo que mucha gente se pregunta o debe tener mucha curiosidad o debe tener mucha necesidad de saber a qué se está enfrentando cuando hay algún niño con esta condición, ¿no? Cuando se ha diagnosticado esta condición. Exacto. Sí, especialmente los papás, ¿no? Hoy día vamos a hablar sobre eso y también vamos a aprovechar de dar un poco de la visión de la Ayurveda junto con esta visión profesional, psicológica que se tiene sobre este déficit. Ahora, Raúl, para comenzar, me gustaría que nos contés qué es el TDAH. Bueno, primero que todo partamos del hecho que el TDAH es una condición, ¿sí? Llamamos una condición a un tema que tiene que ver con una disfuncionalidad en el área del desarrollo neurológico. Ya. Pero esta condición no afecta la parte intelectiva o intelectual, ¿sí? Del niño. Simplemente estamos hablando de una condición que se da, que impide que el niño tenga determinada capacidad como para prestar atención, y eso puede generar un déficit en el aprendizaje, pero no toca la parte intelectual. No estoy hablando de un retraso, no estoy hablando de ninguna anormalidad más allá de la condición. Ahora, ¿qué origina la condición del TDAH? Todavía no sabemos. Unos dicen factores ambientales, otros dicen que hay una teoría que habla de las vacunas, de los materiales pesados con los que están hechas elaboradas las vacunas. Otros te hablan de lo hereditario. Parte más, pero se ha llegado a la conclusión de que, bueno, no a la conclusión, se ha llegado a tener un mayor índice de personas con TDAH debido a factores hereditarios, ¿no? Padres, madres, hermanos, sobrinos, tíos que han tenido, han pasado por esta condición, o han tenido, tienen TDAH o están con esta condición. Lo que sí se sabe es que los dos neurotransmisores que participan en estas condiciones generalmente son la serotonina y la dopamina, ¿no? Que son los neurotransmisores más importantes en el funcionamiento de determinadas actividades en el cerebro. Entonces, una alteración en un área específica del cerebro y en esta sustancia, pues producen lo que nosotros llamamos el déficit de atención. Lo que no quiere decir que todo TDAH Mm. sea hiperactivo. Hay personas que simplemente tienen déficit atencional. No siempre viene acompañado con un rasgo hiperactivo, pero generalmente, en la mayoría de los casos, el TDAH sí viene acompañado de un cuadro de hiperactividad. Y eso es propio por el mismo hecho de que el niño, al no tener la capacidad de prestar atención, o porque es algo involuntario, al no tener la capacidad de prestar atención a algo eh, que no le permite concentrarse, entonces eso hace que el niño busque una manera alternativa de lidiar con eso, y la hiperactividad es uno de esos factores, ¿no?
una de las preguntas que quería hacerte es, estamos hablando de los niños, pero tengo una inquietud y es, ¿afecta a los adultos también este déficit, esta condición? ¿O son personas que ya tenían y quizás toda su vida compensaron? Y llegando a una cierta edad se hizo más notorio, digamos, lo comenzaron a notar más. Buena pregunta. Te voy a dar 3 datos solamente para que marquemos lo que me estás preguntando. Sí, de ahí voy a responder tu pregunta. Ya. Primero que todo, hasta no hace mucho tiempo se tenía muy poco conocimiento acerca del TDAH. Era un concepto que se manejaba, que todo el mundo hablaba, pero se tenía muy poca información o habían personas o habían profesionales no preparados específicamente para trabajar con niños con TDAH, ¿no? Ujú. Entonces se desconocían ciertas características de los niños que sufrían esta condición o que sufren esta condición. Ahora, el dato que te voy a arrojar te va a sorprender quizás un poco. ¿En qué sentido? En el sentido de que si bien nosotros detectamos el TDAH a partir, o sea, el niño va a ser TDAH desde que nace, pero comenzamos a ver la sintomatología a partir de después de la etapa preescolar, cuando el niño ingresa a etapa de escolarización, se comienzan a ver las características, la sintomatología marcada de un niño con hiperactividad, que no puede prestar atención, que no capta. Entonces, se determina a través de diagnósticos, de evaluaciones, con psicopedagogos, con psicólogos, con psiquiatras, a la deducción o al diagnóstico de que estamos hablando de un niño que presenta una condición denominada TDAH, que en muchos de los casos puede ser TDAH puro, como en otros casos TDAH acompañado con hiperactividad. Ahora, lo extraño o el dato que me pareció extraño en mi investigación y en todo lo que he podido ver es que la mayoría de los casos que se detectan, ¿sí? La mayoría de los casos que se diagnostican se hacen en adultos, o sea que el adulto ha pasado toda su vida sin saber que tenía TDAH. ¿Me dejo Mm. entender? Sí, claro. Entonces, generalmente van a mi consultorio por una causa, pero cuando vos investigás, es un TDAH. Y entonces Claro. estoy hablándote que un alto porcentaje de TDAH se detecta y se diagnostica en adultos, no en niños. Ahora, ¿cuál es el tercer punto que nos va a ayudar a entender más esto? También tenemos un gran problema ahorita en Bolivia, y un Ujú. gran problema que creo que debe ser de todos los países de Sudamérica. El hecho de la facilidad con la que nosotros llamamos a todo niño hiperactivo TDAH. O sea, es un diagnóstico o sea, todo el tiempo me llegan o se contactan conmigo para decirme, licenciado, me han dicho que mi hijo es TDAH. ¿Quién le dijo que su hijo es TDAH? La profesora. ¿Por qué? Porque habla mucho, porque se levanta. Y cuando vos evalúas al niño y haces la evaluación, sabes que no es un TDAH, es un niño hiperactivo por la propiedad. ¿Me entendés? Entonces, se indiscriminadamente el término, no, es que tiene TDAH, no, es que tiene TDAH, es que tiene TDAH. Y eso no deja de ser un problema estigmatizante para el niño y para la familia, porque los padres, cuando vos le decís TDAH y le decís, es un trastorno que va a afectar el desarrollo y el aprendizaje de un niño por su dificultad para prestar atención, entonces los padres comienzan a googlear y comienzan a hacerse películas en la cabeza y a creer que su hijo tiene una deficiencia o que su hijo tiene una condición que lo va a hacer más lento, ¿me entendés? ¿No? Y Sí, comienzan a claro. jugar con esa, y van y le dicen al profesor, sin saber el adecuado diagnóstico, van y le dicen al profesor, me han dicho que mi hijo tiene TDAH. Y los profesores, como no manejan el conocimiento sobre esto, sobre el TDAH en sí, como patología o como trastorno, ¿qué es lo que hacen? Comienzan a tratar al niño de manera especial, como si fuera un niño con capacidades especiales, y eso hace que los demás compañeros lo sigan estigmatizando. ¿Entendés cómo va esto? Sí, claro, claro, claro que sí. ¿Entendés? Entonces, está muy mal manejado ahorita los problemas del desarrollo del aprendizaje o los trastornos de desarrollo generalizados en el niño, TDAH, llamémoslo Asperger, llamémoslo síndrome de Tourette, llamémoslo como querrás, cualquier tipo de trastorno, no está bien diagnosticado, no se hace un buen diagnóstico, se utiliza arbitrariamente
el diagnóstico de TDAH sin antes hacer una correcta evaluación. Y sí, la mayoría de los casos que nosotros detectamos son en adultos. ¿Cómo nos damos cuenta que una persona ha sido TDAH toda su vida? Y hacemos las evaluaciones y descubrimos que esta persona de 40 y 50 años ha vivido toda su vida con TDAH. La pregunta es, ¿te medicaron? No. ¿Tomaste algo? No. Pero ¿cómo sobrevivió? O sea, es una forma de decir sobrevivió, ¿no? Pero ¿cómo lidió con su TDAH durante 50 años? Ponete a pensar en eso. Entonces existen mecanismos compensatorios o cosas que te hacen compensar el TDAH. Aparte hay que ver si el TDAH es agudo, es leve, es grave, porque también varía eso. Tiene que ver también la condición del aprendizaje, tiene que ver la condición del colegio, los mecanismos que utilizan los profesores. Son muchos los factores que pueden ayudar a que una persona compense el TDAH, pero va a ser TDAH toda su vida, ¿no? Y va a necesitar terapia, ayuda en algún momento porque se va a desfasar o porque va a salir de su control. Estoy hablando de un TDAH agudo, no un TDAH grave. Porque hay muchas personas que son TDAH con leves, o sea, no es agudo y entonces pueden seguir con su vida tranquilamente con ciertas cosas, pero no nada que sea determinante y grave, ¿no? Pero las personas con TDAH grave, sí, sí, son personas que pueden compensar, pero tarde o temprano va a haber un desbalance, y tarde o temprano puede generar algún tipo de problema, ¿no? Ya. ¿Y cómo se manifiesta un TDAH agudo, digamos? Es porque, bueno, no lo iba a comentar, pero lo voy a comentar. Yo tengo déficit atencional y fui diagnosticada de hiperactiva cuando era chica. No sé si te acordás de esas historias. Mm. Entonces, fui diagnosticada cuando era chica con hiperactividad y en realidad toda mi vida compensé hasta que llegué a los 50 años, yo creo que fue la menopausia o algo, que comencé a no poder concentrarme, a no poder quedarme sentada y a mí me gusta estudiar mucho. Entonces, hoy en día sí tengo, ¿cómo te puedo decir? Cosas que hago para poder compensar, ¿no? Para seguir, para poder llevar adelante esto. Por ejemplo, yo no puedo estar más de 20 minutos sentada, no puedo. Yo estoy leyendo algo y de pronto comienzo a irme para cualquier lado y me tengo que levantar, doy una vuelta, vuelvo, me siento. He encontrado mecanismos porque tampoco no me gusta y también me ayudo con la alimentación, con dormir temprano y cosas así, ¿no? Entonces, ¿cómo sería una persona que tiene un TDAH, digamos, agudo o un TDAH agudo? ¿Cómo se le presentan los síntomas? O sea, los síntomas son uno solo, ¿no? Lo agudo quiere decir hasta qué punto llega esa sintomatología. Todos sabemos que los TDAH son niños que no pueden, o sea, son niños que no pueden estar quietos, pasa un determinado 5 o 10 minutos y después de esos 5 o 10 minutos el niño no puede concentrarse en nada porque el más mínimo ruido o cualquier cosa lo desconecta de la atención. Entonces, el niño cuando no puede prestar algo de atención o cuando no entiende, comienza a tener actitudes de molestar a los otros compañeros, de levantarse, la hiperactividad, de empujar de una cosa porque no está comprendiendo un tema, entonces, ¿qué hace el niño? Se aburre. ¿Me Claro, entendés? claro, Como no lo entiende lo que le estás explicando, el niño se aburre y cuando se aburre, el niño se levanta, se vuelve molestoso. En algunos casos puede haber agresividad. claro, Sí, en unos casos puede haber agresividad por parte del niño, pero al no entender el niño, se puede volver agresivo, agredir a otro niño, empujar, molestar. Es el típico niño que le llaman, ¿no? O sea, la pata, como decimos nosotros, no es el típico niño que le dice la pata del diablo, ¿no? Esta es la pata del diablo. claro. Entonces, ahora hay que saber definir bien si es un cuadro de TDAH, pues te digo la importancia de un buen diagnóstico, si estamos hablando de un TDAH como tal o si estamos hablando simplemente de la hiperactividad de un niño, porque también tenemos que entender que un niño hiperactivo, no todo niño hiperactivo que sube una silla, que brinca, que golpea a otro compañero, estamos hablando de un TDAH, puede ser que haya algún problema de origen en su hogar y el niño refleja ese problema del hogar
en el aula, ¿me entendés, no? Claro, claro, Entonces, claro. no necesariamente nosotros tenemos que utilizar tan libertinamente el término TDAH, 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 no. Porque hay que detectarlo bien, porque por ahí esa hiperactividad de ese niño tiene nada que ver con un TDAH, simplemente algo está sucediendo en su casa y el niño lo está manifestando a través de agresividad. Por eso hay que tener mucho cuidado con el diagnóstico del déficit atencional. Mucho cuidado, y aquí se utiliza muy arbitrariamente y eso es un grave problema. Claro, ¿Sí? claro, condiciona al Entonces, niño, condiciona claro, al niño. claro, te condiciona a que tenés o sea, tenés un problema y te dicen que sos TDAH, pero cuando vas al profesional, el profesional te dice, no señora, no tiene TDAH, Mm. es hiperactivo. Y cuando haces una indagación, a veces, si me permitiste, pues te puedo contar una anécdota que me sucedió. Sí, claro, ¿Ok? por supuesto. Llega a mi consultorio un niño de 10 años que referido por un colegio, por unidad educativa, que venía ya enfrentando problemas de conducta de hacía 2 años atrás. Niño inquieto, niño que no sé, que se movía, niño que golpeaba a sus compañeros, le lanzaba papelito. Bueno, los profesores no lo querían y la profesora, la psicopedagoga, dijo que él era TDAH Ujú. y que lo deriven a un profesional. Me hablaron conmigo, lo vine, lo entrevisté al niño, hice las pruebas correspondientes, evalué el diagnóstico y no vi TDAH. Les dije a los padres, no detecto que exista TDAH, aquí hay otro problema, cuéntenme un poco más. Indagando con los padres, no tenemos una buena relación, problemas como todos los padres, bueno, ¿alguna enfermedad? No, la única que recuerdo fue una otitis que tuvo cuando el niño tenía 4 años, una otitis, una infección, le dije en el oído. Sí. Sí, ¿Trataron la infección en el oído? Le dije, sí, sí. Eh, Mejor si van a un fonoaudiólogo, le dije, solamente un fonoaudiólogo, por favor, va a ayudarme mucho en el diagnóstico. Bueno, fueron al fonoaudiólogo, a la semana siguiente lo traen al niño y el niño había perdido 45, casi 50% de la audición del oído derecho por esa otitis, ¿sí? Ahora, ¿cuál fue el tema? Que el colegio, el curso donde el niño estaba, tenía una ventana grande, ¿sí? Y a él lo sentaban con el oído dañado, con el oído sano hacia la ventana y con el oído dañado hacia adentro. ya. ¿Me Entonces no es que entendés? no oía. Claro, entonces afuera él tenía 100% de audición, adentro solo tenía el 50%. La profesora no hablaba fuerte, él estaba atrás, no entendía. Entonces, ¿qué hace un niño cuando no entiende? Comienza a molestar, se levanta, claro, Entonces, distrae a ¿cómo otro. se solucionó? Con un implante coclear. Claro, Recupera claro. audición y ahorita el niño es uno de los mejores. Entonces, ¿entendés cómo es importante conocer lo que pasa? O sea, en todo sentido en el niño, no solamente es porque es hiperactivo, o sea, usar la palabra TDAH, 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 Claro. TDAH. No, hay que verlo. Hay que analizar caso por caso. Tenía un niño que tenía bichos oxiuros, que son bichos, los bichos que todos los niños tienen y los adultos Sí, tenemos, los sí, oxiuros, y el niño no se podía estar quieto porque le sí, picaba el lógico. ano. Exacto. Entonces, como no le daba vergüenza rascarse, saltaba de un asiento a otro. ¿Me Pobrecito, entendés? claro, Entonces, son cosas claro. que uno puede detectar si pregunta un poco, pero no es más fácil agarrar y decir, no, el niño tiene TDAH, no, el niño tiene TDAH, no, el niño es hiperactivo y tiene TDAH. Entonces hay que tener Claro. mucho cuidado con eso, ¿no? Y hay personas que viven, como te digo, toda su vida con TDAH y lo detectan y nosotros lo detectamos cuando ya la persona es adulta, ¿no? Ya tiene trabajo, tiene todo. Pero te preguntan, Como ya. ¿por qué me costó tanto, digamos, ¿no? O sea, aprender, estudiar. O sea, yo veo que otros aprendían en 2 patadas y a mí me costaba 10 veces más poder entender algo, digamos. No entendían por qué eso. Cuando se hace el diagnóstico, TDAH. Claro, ¿No? Por eso lo más importante es tener una correcta evaluación. Con una correcta evaluación, nosotros podemos trabajar. Es más, yo hallo que es más importante detectar este tema en niño para poder trabajarlo que trabajarlo en adulto.
por porque supuesto. el niño está en formación y hay cosas que podés manejar. El adulto ya está formado y necesita otro tipo de intervención. Entonces prefería ya todos los trastornos, preferible encontrarlos en etapas de niñez para poder trabajarlos mejor. O sea, TDAH va a seguir siendo toda su vida, TDAH vas a seguir siendo toda tu vida, pero te vamos a dar mecanismos para que puedas manejarlo y no te sea tan intenso, ¿no? O sea, tan complejo. Y otra cosa, Raúl, por ejemplo, cuidar su ambiente, cuidar su alimentación, sus actividades. em, Vos decís que sí, que va a ser TDAH toda su vida, entonces eso quiere decir que no se va a revertir el diagnóstico, pero sí se Mm. puede paliar, o sea, se puede ayudar muchísimo porque, por ejemplo, llevando una alimentación inapropiada puede aumentar, ¿cierto? Se puede aumentar ¿cómo se dice? O sea, puede aumentar el TDAH, la hiperactividad. Una sobreestimulación sensorial, por ejemplo, toxinas medioambientales, horarios irregulares, la falta de presencia de los papás también, de los padres. Podría eso agravar, si se quiere, los síntomas de esto, ¿verdad? Entonces, llevando una alimentación equilibrada, con comidas, por ejemplo, para el Ayurveda es comidas húmedas, calientes y pesadas, como sopa, cereales, porque, bueno, nosotros hablamos de la dosha vata en el Ayurveda, que es la que maneja la mente, la encargada de la mente. Entonces, esas son las recomendaciones que damos cuando hay una alteración en vata, ¿no? Por ejemplo, mantener rutinas estables, ¿cierto? Rutinas diarias estables. También puede ser masajes, por ejemplo, que eso puede comunicar amor y protección, actividades en contacto con la tierra para estabilizar, ejercicios como por ejemplo la natación, el yoga para los niños también, trabajar con constancia y presencia y no sé, me parece que la presencia de los papás da mucha seguridad y confianza a un niño. Entonces también te quería preguntar, aparte de si esto tiene una incidencia, ¿cierto?, positiva, ¿cómo deberían también los padres de un niño con TDAH, ¿cierto?, manejar esta situación? Bueno, a ver, primero tendríamos que entender qué tipo de TDAH tiene, ¿sí? Si Ya. es leve, si es moderado, si es grave. En los casos de moderado a grave, aparte de la terapia psicológica, yo recomiendo el uso de medicación específica para bajar los niveles de esa atención, o sea, para que el niño tenga más capacidad de atención. Pero eso, no eso depende de lo que el doctor vea y depende también de cada caso, ¿eh? Porque estos medicamentos tienen en algunas personas, en algunos niños, tienen efectos secundarios, ¿sí? Entonces, no te podría decir si funciona para todos los niños, pero sí que ahorita la medicina ha evolucionado mucho para trabajar en sí el déficit de atención, no la hiperactividad, el déficit de atención, ¿sí? Ujú, No, esta tableta, esta pastilla no te cura el TDAH, sino ujú. que te ayuda a concentrarte más y a tener más capacidad de atención. Pero independientemente de eso, que para mí es importante, también lo que vos decís, lo que es la alimentación, es importantísima para disminuir las personas, para disminuir la sintomatología en niños TDAH o en adultos que sufren el Ujú. TDAH. Una buena alimentación, actividades deportivas, actividades al aire libre, reuniones sociales, todos esos elementos ayudan de sobremanera a manejar mejor el TDAH. Una alimentación donde saqué las cafeínas, donde saqué los energizantes, donde saqué Dulce. los dulces, sobre todo en los niños, por ejemplo. No todo el tiempo, porque quitarle a un niño un dulce también es ser cruel, ¿no? Pero que no le acostumbres a comer Exacto, dulce, exacto.
sino que una buena alimentación, deportes, actividades, socialización, ayuda mucho a poder mitigar un poco la sintomatología del TDAH, ¿no? Lamentablemente vivimos en una sociedad donde la alimentación no está bien, no se hace, los padres no alimentan adecuadamente a sus hijos, No es equilibrada. entonces no es equilibrada, entonces eso genera también no solamente condiciones de TDAH, sino cualquier otro tipo de condición, ¿no? Entonces sí, es muy importante la terapia, la medicación si fuera necesaria, la alimentación, los deportes, pero hay lo que es fundamental en los niños, por ejemplo, que ayuda, que yo hallo que tiene un factor bastante importante en la mejoría de esto, en la disminución de la sintomatología y hacerlo más llevadero al cuadro TDAH, que es todo TDAH necesita tener organización. Claro. ¿Me Ujú, entendés? Porque si no la tiene, la dispersión es ujú, mayor. Entonces el claro. niño tiene que tener actividades estructuradas desde que se levanta hasta que se acuesta. O sea, tal hora esto, tal hora, todo me dice, pero licenciado, eso no es muy... No, es que si no le das estructura a un niño con TDAH, este se va a dispersar, va a empezar a hacer algo, no lo va a terminar, va a empezar otra cosa, no lo va a terminar, va a hacer esto, no lo va a terminar, porque no tiene estructura. Entonces, le das una estructura, lo haces que cumpla, reforzás cuando cumpla, cuando no cumpla, entonces al niño le vas dando un hábito que lo va a necesitar más adelante para poder concentrarse, para poder seguir desarrollándose, ¿me entiendes? Pero sí o sí, un niño TDAH o un adulto TDAH necesita tener estructura. Sin estructura te vas a dispersar, Sí, ¿me mantener entiendes? ¿No? rutinas es a lo que yo me refería cuando decía mantener rutinas diarias Sí, estables, sí, porque alimentarte bien es fundamental, ¿no? Las actividades deportivas, al aire libre, en la familia, la todos esos natación, elementos son la natación, todo lo que le permita al niño descargar la energía es bastante importante. Una alimentación sana ayuda mucho. Reducir las azúcares, los energizantes, los cafés, o sea, ayuda también. Trabajar, socializar más, estar más con grupos de amigos, con la familia también. ujú, Entonces, son elementos tener que sí son algo que son muy importantes, ¿no? y tener buenos hábitos de sueño también, porque es muy Sí, es importante. importante que un niño duerma 7 horas de sueño, o sea, 7 horas durante la A noche. Tiene 8, que tener 7 horas de sueño. Lo que significa la gran pelea con los padres actuales con los que hablo, que es quitarle el celular o la tablet al niño después de las 6 de la tarde. Y yo inclusive digo, más de 1 hora y media, no se lo puede dar la tablet al niño porque no lo estás ayudando, lo estás activando sobreestimulando, más, lo estás sobreestimulando, estimulando más. Y no te claro. digo porque el niño acceda a información mala, sino porque, no, y está bien, hay muchos programas didácticos, sino que los padres, en vez de utilizar esos programas didácticos para trabajar con ellos, lo usan para Ujú, tenerlos calladitos. Me es más fácil para un padre que su hijo se calle dándole una tablet para que vos puedas seguir haciendo tu trabajo. Obvio, digamos, ¿no? Porque el niño, si no le das tablet, no le das celular, no se queda quieto, pero lo estás limitando demasiado. Entonces al niño se le tiene que quitar todos los artefactos, todos los, ¿cómo se llaman? Los celulares, las tablets, a partir de las 6 de la tarde. exacto, Todo. Cosa que el niño se echa a dormir porque tiene que dormir, claro. ¿sí? Y hacerlo hacer actividades más al aire libre, más deportivas, menos uso de celular y de dispositivos móviles. A eso me voy. Lo que yo recuerdo también, y bueno, que hay algo que se recomienda también en el Ayurveda, que a un niño que tiene hiperactividad o tiene esta condición también, como a las 6 de la tarde, por ejemplo, comenzar a hacer actividades como que pinte, que haga cosas como para Sí. relajar, ¿no? Que Ujú. pinte, que esté más tranquilo, para que así también pueda dormir en tranquilidad, ¿cierto? Ujú. Y hasta para el adulto, después de las 8 de la noche, digamos, ya no más computador, no más celular, no más tablet, porque eso sobreestimula, que también es uno Sí. de los problemas, la
obvio. sobre estimulación sensorial que se tiene, ¿no? Sí, Entonces, es muy importante, es de suprema importancia entonces el apoyo familiar y educativo, ¿cierto? Porque en los colegios sí, muy también importante. los profesores tendrían que prepararse para poder, si se quiere, tener más herramientas para poder tratar a un niño que tenga esta condición sin marginar, Claro, ¿no? Sin marginar al me niño, sí, imagino. porque eso ocasiona que, pues que el niño no se sienta bien, ¿no? Hay que tener mucho cuidado, como te digo, con el manejo del diagnóstico, porque eso puede generar que los profesores, por querer hacer un bien, hagan que estigmaticen al niño y hagan que éste sea rechazado dentro del grupo social, ¿no? De la escuela. Aparte que, y esto, esto es una crítica al sistema educativo que hay en Bolivia, el sistema educativo de Bolivia no es bueno. Claro, No es bueno a nivel, si querés llamarlo pedagógicamente hablando, a nivel constructivista, que es la famosa terminología que se utiliza ahora, el conocimiento, el aprendizaje constructivista. No es bueno. Tenemos un sistema educativo con muchas fallas y hasta que no mejore todo el sistema educativo, entonces vamos a seguir teniendo estas falencias, ¿no? claro. Profesores a veces no están preparados para manejar niños con determinadas condiciones. eh, no tienen tacto para hablar con los padres, psicólogos que están trabajando en áreas educativas, que no tienen conocimientos propios así que de problemas de aprendizaje. No digo que sean malos psicólogos, sino que quizás su especialidad no es la psicología Exacto. educativa, entonces no manejan elementos para trabajar problemas de aprendizaje. Psicopedagogos que no están capacitados tampoco para realizar un buen diagnóstico. Entonces, se tendría que trabajar mucho con toda la vía educativa, capacitando, ayudando, informando, que los padres también, porque los padres acceden, date cuenta que los padres acceden a la información de los problemas suyos a través del Google. Google es mejor que cualquier cosa. Cuando vos le Claro, decís a un padre, su hijo tiene tal cosa, ¿qué es lo primero que hace? No va y le pregunta a un médico, va y lo googlea, digamos. Y claro, vos claro. sabés que hay cualquier cantidad de información, tanto que es verdadera como tanta falsa, sobre Sí, por determinadas supuesto. condiciones. Entonces los padres a veces acceden a información que no es verdadera y les causa más conflicto. Claro. Entonces, pues te digo, o sea, hay que trabajar muy profundamente en tema, y no solamente en TDAH, sino en todas las otras condiciones que afectan al niño, el síndrome de Asperger, por ejemplo, el autismo, eh, Ujú. el síndrome de Tourette, que ahorita El de hay Tourette, bastante, el increíble. síndrome de Tourette, el autismo, Pero el Asperger, que también es un tipo de autismo, el TDAH. cuando Bueno, te quería comentar sobre estos, sobre el autismo y el Asperger, cuando nosotros vivíamos en Australia, en el colegio de Laura, ¿cierto? De mi hija, habían niños en su clase con problemas de autismo y con problemas de Asperger. Ella tenía compañeros, pero el Estado, ¿cierto? Financiaba y el Estado ayudaba. ¿Y qué era lo que hacía el Estado? Cada uno de esos niños tenía un acompañante que lo maestra ayudaba, inclusiva, una maestra inclusiva, que lo ayudaba inclusiva. en la Maestra clase. integradora se llama, maestra Esa, integradora, eso es eso. que lo ayudaba al niño para prestar atención, para calmarlo, a los niños con autismo, por ejemplo. Y al final ellos terminaban el colegio como todos, pero sí tenían ese apoyo del Estado, de la parte, digamos, del sistema educativo, donde cada uno de ellos tenía una profesora, ¿cómo se dice? Es una maestra integradora. Una maestra integradora, ¿no? Entonces, es importante también el papel del sistema escolar, Sí, ¿cierto? el De sistema educativo, poder sí, es del sistema importantísimo. educativo, porque lo tenían y el Estado siempre apoya, porque Australia tiene autismo, Asperger, bastante, ¿cierto? Entonces,
el Estado ayuda mucho a las familias con esas condiciones, ¿no? Bueno, ya para terminar, Raúl, con esta entrevista, bueno, quedamos en que los educadores, los padres, la familia juegan un papel crucial en establecer un entorno sano y rutinas adecuadas usando la energía creativa del niño, ¿cierto? Decirle a los padres que el TDAH no es una condición, pero que no tiene nada que ver con la parte intelectual. Que los padres no crean que porque su hijo tiene TDAH o ellos o algunos TDAH tienen algún problema que tiene que ver con la parte intelectual. No. Un TDAH puede ser muy inteligente, tener un hijo muy inteligente, puede ser muy elevado, o sea, puede alcanzar todo lo que él quiera. No es una limitación, es una condición, que quede claro. Si no estamos hablando de un retraso, no, estamos hablando de una condición que simplemente te puede generar conflicto al momento de aprender, pero en ningún momento está involucrada la parte intelectual en esto. ¿Sí? Perfecto. Que puede alcanzar todo el potencial, todo lo que quiera estudiar, todo lo que quiera, solamente que va a necesitar y requerir un poco más de esfuerzo. ¿Sí? Súper. Muchísimas gracias, Raúl. Ha sido realmente una entrevista muy, muy enriquecedora y bueno, como siempre, SATWA trayendo lo mejor de los profesionales y vamos a dejar los datos del licenciado Aca Pereira en la bio y muchísimas gracias por estar acá. Muchas gracias, Raúl, por toda la información que compartiste. Y una vez más, agradecida con todos los que siempre están mirando a Satua, así que muchísimas gracias. Namaste. Gracias, gracias, muy amable. Hasta una pronta entrevista. Gracias. Besos. Chao, chao.